estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Ya, ok. Entonces, vamos allá. A ver, primero, ¿qué es lo que hay que saber de corazón? Bueno, sabemos que el corazón, como lo podemos observar aquí, es una bomba, en este caso es un órgano, que se va a encargar de lo que sería el bombeo de sangre. En este caso, el bombeo de sangre para poder tanto recibir la sangre desoxigenada y poder enviar la sangre desoxigenada a los pulmones y de los pulmones regresa para ya enviarse a la circulación sistémica la sangre oxigenada. Entonces, su función es muy importante en todo lo que respecta el corazón. En este caso, tenemos diferentes propiedades que van a estar mediados por el sistema simpático y parasimpático y la misma inervación que tiene el corazón. Entonces, como podemos observar, el corazón es el órgano principal de estudio que vamos a tener en la cavidad torácica. Es decir, aquí podemos observar toda la parrilla costal, tanto de derecha e izquierda, que va a estar recubierto por medio del pericardio del corazón. En este caso, el corazón en sí, ¿qué es? Es una bomba que se encarga de bombear la sangre desoxigenada hacia el pulmón y regresar la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo, en base a la circulación mayor y menor o circulación pulmonar y circulación sistémica. Entonces, el corazón en sí es una pirámide acostada, como nosotros podemos observar. Es una pirámide en el cual al principio la tenemos así parada, sin embargo, la empujamos y queda acostada. Esta disposición que tenemos aquí es la forma en la que tenemos nuestro corazón. Por lo general, en la mayoría de los casos lo vamos a tener centralizado, pero lateralizado hacia la izquierda, la punta. Entonces, no se puede decir que es un órgano que no está en la línea media. Sí lo podemos encontrar en la línea media, claro que sí, pero va a estar lateralizado hacia la izquierda. Más o menos el 1%, digamos que dividimos para 3, un tercio lo tenemos en el lado derecho y los 2 tercios restantes lo vamos a tener en el lado izquierdo. Entonces, el corazón en sí, antes se le denominaba a las cámaras aurículas y ventrículos, dos aurículas superiores y dos ventrículos inferiores. Pero, conforme fueron actualizándose la nomenclatura, ahora a la aurícula se le denomina atrio, al ventrículo sigue denominándose igual, y la orejuela aurícula. En este caso, la orejuela es ¿cómo se podría decir? Un tejido carnoso de músculo liso, en este caso músculo pectíneo, que va a encargarse de aportar mayor sangre a lo que sería al atrio. En este caso, es como, por así decirse, una cierta bomba especializada para poder ayudar a bombear la misma aurícula. Entonces, ¿cómo podemos describir al corazón que tiene tres caras? En este caso, tiene una cara inferior que se relaciona con el diafragma, también se la podría denominar cara diafragmática, una cara anterior, que en este caso se denominaría cara external por su relación con el esternón, y una cara lateral, que por lo general se suele relacionar con la parte posterior. Entonces, el corazón va a estar fijado obviamente en su pericardio, ¿no? En su pericardio que va a encargarse de promoverle tanto soporte, sostén y sobre todo eh, lubricación, ya que como el órgano se encarga de bombear, a cada rato genera energía cinética. Esta energía cinética, obviamente, todo lo que se produce energía genera calor en física. Y el calor, en base a la fricción y a la velocidad que puede llegar, si no hubiera algo que lo lubrique y soporte esta tensión, ocasionaría que se desgarre el músculo quemándose. En este caso, lo que se va a encontrar dentro del pericardio va a ser lo que sería el líquido pericárdico, que es una serosa que se encarga de lubricar. Entonces, su forma es, como ya les mencioné, una pirámide acostada y su orientación es hacia el lateralizado, hacia la izquierda, pero en la línea media. Nosotros lo vamos a poder encontrar a partir de T4 hasta T8, pero específicamente T4 es la salida de los grandes vasos, es decir, T4 vamos a tener la salida de la aorta, del tronco pulmonar y la llegada de la vena cava superior. Entonces, T4 es lo que también se conoce como las vértebras supracardíacas, porque están arriba del corazón, como tal, no es el corazón, supracardíacas. Entonces, desde T5 hasta T8 es lo que nosotros podemos denominar
las vértebras cardíacas. Vértebras cardíacas. Porque en este nivel es donde tenemos netamente el corazón, sin grandes vasos, sin nada por el estilo. Entonces, su peso va a ser aproximadamente 200 gramos, 200 a 300 gramos, y tiene un tamaño de 13 por 10 y por 4, si no mal recuerdo. Pero eso tampoco se los van a tomar. Ahora, el corazón en sí, vamos a tenerlo entre los espacios intercostales. Segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto y a veces hasta el quinto espacio intercostal. Entonces, aquí como nosotros podemos observar, al momento de la auscultación con el estetoscopio, en la semiología, ustedes van a poder oír estas porciones. Es decir, en segundo espacio intercostal derecho e izquierdo van a poder oír los latidos del corazón. Bueno, si quieren ser más específico, a este nivel el aórtico, el foco pulmonar, a este nivel el foco tricuspidio y acá el mitral. Ahora, en sí, la relación de los espacios intercostales con las vértebras es muy importante porque en base a eso nosotros podríamos detectar si el paciente presentara una hipertrofia por algún tipo de patología, en este caso alguna insuficiencia cardíaca o algo por el estilo. Lo normal es que la punta, el ápex, lo podamos encontrar en el cuarto espacio intercostal o quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. Aquí como tienen en este gráfico, esta línea que creen es una línea media en la clavícula en toda la parte anterior. Entonces, a este nivel encontraríamos el ápex. Entonces, el corazón tiene cuatro cámaras, como ya les mencioné. Las dos aurículas, que ahora se denominan atrios. Este es el atrio derecho, atrio izquierdo, acá el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La diferencia entre cada lado es que el lado derecho tiene sangre desoxigenada y el lado izquierdo tiene sangre oxigenada. El ventrículo derecho comparado con el ventrículo izquierdo es que el ventrículo izquierdo, al enviar la sangre oxigenada a través de la circulación sistémica, requiere mayor presión. Aproximadamente la presión del ventrículo izquierdo es de entre 80 y 120 milímetros de mercurio. Pero esta fuerza, a comparado con el lado derecho, que se encarga de enviar solo la circulación al pulmón y esta sangre está desoxigenada, requiere menos presión. Entonces tiene aproximadamente entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Pero ¿qué sucede con esta presión? Cuando esta presión es mayor y la de acá es menor, eso quiere decir que requiere menos fuerza el derecho que el lado izquierdo. Por ende, requiere menos musculatura. Disculpa, Por eso, disculpa que te interrumpa. Me dijeron si es que puedes grabar la clase, porque una está amiga no siendo se pudo grabada. conectar. Ah, sí está siendo grabada. Ah, ya listo. Claro. Ya. Entonces, como las presiones que maneja cada lado son muy diferentes, también la fuerza muscular que requiere. Porque obviamente tú generas mucha mayor presión si necesitas romper una resistencia. En este caso, necesitas mayor musculatura del lado izquierdo comparado con el lado derecho. Por eso el ventrículo izquierdo es el más grande y es el más fuerte, tiene mayores fibras musculares. Ahora sí, de por sí, el corazón tiene diferentes tipos de músculos, de diferente orden. Son tres músculos de orden. Tenemos los músculos pectíneos, que se escriben con C, pectíneos, en los atrios. Y en los ventrículos vamos a tener los músculos papilares. Sin embargo, entre tanto los atrios como los ventrículos, vamos a tener otros tipos de músculos que van a estar entre las paredes endocárdicas, es decir, en las paredes de las cámaras cardíacas. Estos músculos se van a denominar músculos de segundo orden, o también dispuestos en bandas o en puentes. Ahora sí, en base a eso podríamos hablar de lo que sería cada parte del corazón, pero vamos a ir con esta de acá, configuración externa. Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos al corazón visto desde una cara anterior. ¿Cómo identificamos que es una cara anterior? Para identificar que es una cara anterior, primero tenemos que basarnos en tres parámetros. Tres parámetros dichos por quién? Por nadie, dichos por mi persona, para que los puedan identificar.
El primer parámetro es identificar hacia dónde está el ápex. En este caso, el ápex, denominada punta, también denominado apéndice, que se encuentra en el ventrículo izquierdo. Es la parte prominente, el vértice del corazón, porque como ya les mencioné, es una pirámide. Entonces, este ápex por lo general está dispuesto hacia la izquierda. Entonces, que el ápex esté dispuesto hacia la izquierda es el primer parámetro. El segundo parámetro para poder identificar si estamos en cara anterior o posterior es en base al tronco pulmonar. El tronco pulmonar tiene un origen anterior que se dispone hacia posterior, es decir, va de adelante hacia atrás y está siendo aplastado por la aorta, que sale desde posterior por el ventrículo izquierdo que sale de acá hasta llegar a hacer su protrusión anterior, es decir, sale por el ventrículo izquierdo y sale por encima del tronco pulmonar. Entonces, que la aorta esté aplastando el tronco pulmonar es la forma en la que nosotros podríamos identificar que estamos en una cara anterior. Tronco pulmonar de anterior a posterior aplastado por la aorta, este sería el segundo parámetro. Y el tercer parámetro tiene que ver con respecto a el tabique interventricular anterior. Este tabique interventricular anterior siempre va a estar dispuesto hacia la izquierda. Entonces, este sería el tercer parámetro para poder identificarlos. Por ejemplo, ustedes ven un órgano y se los dibujan en la parte posterior. Si ustedes no ven, por ejemplo, el ápex hacia la izquierda o no ven que los grandes vasos salen en esta disposición de tronco pulmonar anterior a posterior abrazado por la aorta, entonces, si no cumplen esos parámetros, van a estar en cara posterior. Además que también en cara posterior ustedes van a poder observar el atrio izquierdo en vez de la salida de los grandes vasos. Entonces es mucho más fácil poder identificarlo. Entonces, en base a eso, ahora sí vamos a mencionar cada parte. Primero vamos a observar desde la llegada de la vena cava superior. La vena cava superior llega a lo que sería el atrio derecho. La vena cava inferior también, ¿no? El atrio derecho y en una vista anterior no se puede observar al atrio izquierdo, sino que en una vista posterior, pero que los comunica algo que se conoce como tabique interauricular. Esta división que los separa va a hacer que se pueda mover las diferentes estructuras. Sin embargo, en la embriología, este tabique interauricular antes estaba conectado, que ya lo vamos a ver en configuración interna. De ahí, en los ventrículos nosotros podemos ver que están separados por otro tabique. Tabique, también seno o septum. Septum viene de pared. Entonces, a lo que nos referimos en la parte interna lo vamos a denominar como tabique o septum. Pero en la parte externa vamos a denominarlo como seno también, porque ahí se posan ciertas estructuras que serían las arterias y venas. Entonces, este tabique interventricular se llama así porque está entre los ventrículos. Y entre los atrios y los ventrículos tendría sentido que el tabique que los divide se llamaría tabique interventricular, que digo, auriculoventricular, pero tiene un mejor nombre, que en este caso sería el surco coronario. El surco coronario, que en el surco coronario vamos a tener otra estructura denominada seno coronario, en este caso en la parte posterior. Aproximadamente por acá el seno coronario lo tendríamos. Entonces, el surco coronario se va a encargar de posar tanto las arterias coronarias y la llegada de las venas cardíacas hasta cierta estructura, que la podemos observar a este nivel de acá. Déjenme encontrar la imagen. Uy, no lo encuentro. Bueno, aquí, esta estructura de aquí es lo que se denominaría como el seno coronario. El seno coronario va a recibir la llegada de las venas cardíacas. Entonces, cada parte tiene su importancia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en la configuración externa? Lo que sería la circulación coronaria. ¿Cómo lo dividiríamos? Pues bien, la circulación coronaria va a estar dado por la aorta ascendente. Van a ser las primeras ramas de la aorta ascendente. Y vamos a tener dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. Estas dos ramas se van a denominar arterias coronarias, coronaria izquierda y coronaria derecha. Entonces, vamos a hablar de cada uno poco a poco. La coronaria izquierda, arteria coronaria izquierda,
tiene una disposición anterior, va a estar anterior. En cambio, la coronaria derecha tiene una disposición posterior. Entonces, la coronaria izquierda va a llegar hasta lo que se correspondería al tabique interventricular. Entonces, justo en la parte de encima, la arteria coronaria izquierda se va a dividir en 3 ramas. La primera rama, que va a posarse sobre el tabique interventricular anterior, es la que podemos observar aquí. Esta arteria que podemos observar llega hasta la parte del ápex, se va a denominar arteria interventricular anterior. Esta arteria interventricular anterior tiene mucha importancia, ya que de aquí van a salir otras ramas. En lo que correspondería a este lado, vamos a tener ramas diagonales, perforantes o septales. Estas ramas diagonales o perforantes van a salir de la misma arteria. En este caso, aquí podríamos observar, en este caso, la de aquí. Esta arteria de aquí que sale de la arteria interventricular anterior, se lo denominaría como rama diagonal o rama perforante de la arteria interventricular anterior. Y el resto de ramas que podemos observar se denominarían ramas septales porque tienen menos importancia y son más pequeñitas. Entonces, al ser más pequeñas y se encuentran dentro del septum, perforando, entonces se denominan ramas septales. Aquí tenemos en la misma arteria coronaria izquierda la salida de otra arteria. Esta se denominaría rama diagonal de la arteria coronaria izquierda. En este caso, en vez de salir de la arteria interventricular anterior, sale directamente de la coronaria izquierda. Y esta última rama que podemos observar aquí, que inicia como anterior, pero da la vuelta por el lado izquierdo del corazón hasta volverse posterior, es la que denominaríamos como la arteria circunfleja. La arteria circunfleja tiene su origen en la coronaria izquierda, es decir, inicia anterior, pero se va por el camino del lado izquierdo por el surco coronario hasta la parte posterior. ¿Sí me hice entender? ¿Alguien tiene alguna duda o alguien quiere que vuelva a repetir? ¿Sí puedes repetir lo de las ramas? Claro. Miren, la coronaria izquierda se origina de la aorta, ¿verdad? Aorta ascendente, la primera rama. Vamos a tener la que se posa, la rama que se posa en el tabique interventricular anterior, que es esta de aquí que estoy marcando, se denomina arteria interventricular anterior. Adopta el nombre del lugar en el que se encuentra. También la pueden denominar como arteria coronaria descendente anterior o arteria ascendente descendente anterior porque está descendiendo y está en el lado anterior. También la pueden denominar como rama coronaria descendente anterior en las viejas literaturas. De ahí vamos a tener dentro de la misma arteria interventricular anterior diferentes ramas chiquitas que van a penetrar en el septum, en el músculo cardíaco, que serían las ramas septales. Y de la misma arteria interventricular anterior tenemos la salida de una rama. Esta rama se denominaría como rama diagonal o rama perforante de la arteria interventricular anterior. De ahí, volviendo a la coronaria izquierda en su origen, vamos a tener la salida de otra rama, que se denominaría como rama diagonal de la arteria coronaria izquierda, porque está originándose ya no en la arteria interventricular anterior, sino que de la misma coronaria. Y la última rama que teníamos, que va a irse desde anterior hacia posterior, desde el lado izquierdo, se va a denominar como arteria circunfleja. La arteria circunfleja inicia anterior y se hace posterior por el lado izquierdo. ¿Ahí todo bien? Sí, ahí sí. Una pregunta, la que sería la vena cardíaca magna sería una rama de la arteria interventricular anterior. A ver, veo que tienes confundidos los conceptos. Una arteria y una vena no se van a originar de una de la otra ni la otra de una. Porque una arteria lleva sangre oxigenada y una vena tiene sangre desoxigenada. La vena, como tú estás mencionando, la vena cardíaca,
no tiene relación con la arteria a menos que lleguen al corazón o tengan alguna anastomosis. Pero en los casos más comunes y más generales no debería pasar eso. Entonces, la vena cardíaca y todas las venas que tenemos en nuestro cuerpo se originan del órgano en particular. Vena esplénica del vaso, vena renal del riñón, vena cerebral del cerebro mismo, vena oftálmica del ojo, vena, qué sé yo, vena porta hepática del hígado. En este caso, vena cardíaca se origina del mismo corazón. En cambio, las arterias se originan de la aorta que sale del corazón. Es decir, todas las arterias que tenemos en nuestro cuerpo no se originan de los órganos, se originan del mismo corazón directamente por la aorta. Entonces, tienen orígenes diferentes porque tienen funciones diferentes. Y obviamente su contenido es diferente. Además, las presiones que se manejan, los cuerpos, los cuerpos formes también son diferentes en lo que sería su bioquímica. Las venas tienen desoxigenación porque predomina el CO2 y en las arterias predomina el O2, el oxígeno. ¿Aclaré tu duda? Gracias. Ya. Además, ahorita que terminamos arterias coronarias, vamos a hablar sobre las venas cardíacas para ahí dejar más clara tu duda. Entonces, ya con haber terminado con las arterias coronarias izquierda, ahora vamos a ir con este órgano feo. Este órgano feo, como podemos observar, es el que tenemos en nuestra poderosa universidad. Aquí podemos observar los parámetros, ¿no? Primer parámetro, que el ápex esté dispuesto a la izquierda. Obviamente esta imagen está un poco volteada, pero sabemos que está dispuesto hacia la izquierda por la presencia de esto, que es el ventrículo izquierdo. En segunda instancia tenemos el tronco pulmonar que sale desde anterior y la aorta que lo está medio aplastando. Entonces cumplimos el segundo parámetro. Y el tercer parámetro, el tabique, está dispuesto hacia la izquierda. Ahora sí, aquí podemos ver mucho mejor la salida de la coronaria izquierda. Si se dan cuenta de la aorta, viene la coronaria izquierda y se posa en el tabique interventricular anterior, formando la arteria interventricular anterior. De la misma arteria interventricular anterior va a salir una, bueno, aquí no se ve porque está cortada, pero aquí sale la rama diagonal. De ahí, de la misma arteria coronaria. A ver, aquí se puede observar, ve, desde aquí. Aquí está la rama diagonal de la arteria interventricular anterior, que sale de la misma arteria interventricular. Y desde la coronaria izquierda podemos observar la salida de la arteria circunfleja que se va hacia posterior. ¿Sí ven? Arteria circunfleja va desde anterior hacia posterior. Aquí podemos observar otra imagen en el cual vemos la coronaria izquierda, salimos por el tabique, todo esto es la arteria interventricular anterior, y esta pequeña rama que podemos observar aquí es la rama diagonal de la arteria interventricular anterior. De aquí podemos ver desde la misma arteria coronaria izquierda la salida de la rama diagonal de la coronaria izquierda. Y esta arteria que pueden observar acá, esta que estoy aquí marcándoles, está pinchada con este pincho amarillo. Se podría observar la arteria circunfleja que se va hacia posterior y llega hasta por acá, que se la puede pinchar desde el otro lado. Aquí podemos observar mucho mejor. Aquí se observa arteria coronaria izquierda, arteria interventricular anterior, rama diagonal de la interventricular anterior. De aquí, rama de la arteria circunfleja y rama diagonal de la coronaria izquierda. Aquí se puede observar asimismo la parte posterior. En la parte posterior, ahora sí, vamos a ir a esta diapositiva de acá. Aquí, miren, ahora vamos a hablar del lado derecho. La coronaria derecha va a originarse de la aorta misma, de la aorta ascendente, y va a salir por acá. De hecho, sería esta de aquí.
esta arteria de aquí. Si ven cómo se va hacia posterior. Esta coronaria derecha, que sale de la aorta mismo, va a tener diferentes ramas. La primera rama de la coronaria derecha va a ser la que va a ir al atrio derecho. Esta arteria que va justo aquí se va a denominar rama para el nodo sinusal de la coronaria derecha. Rama para el nodo sinusal de la arteria coronaria derecha, porque se va a encargar de la irrigación del nodo sinusal, nodo de Casey-Flack o nodo sinoatrial, que va a ser el encargado de ser el marcapasos del corazón, el marcapasos natural del corazón. Posterior a ello, vamos a poder observar que siguiendo el recorrido dentro del surco coronario, vamos a tener la salida de esta arteria sinusoide tortuosa que va a encontrarse en el ventrículo derecho. Esta arteria se va a denominar como la rama marginal derecha de la arteria coronaria derecha. Rama marginal de la arteria coronaria derecha. Aquí pueden observar la número 12. Aquí está, arteria marginal, rama de la coronaria derecha. De ahí, siguiendo el mismo recorrido, por esta parte posterior, si se dan cuenta, esta es la rama marginal, y siguiendo el recorrido por el surco coronario, vamos a tener otro tabique. Si en la cara anterior teníamos el tabique interventricular anterior, también tenemos que tener uno posterior. Entonces, en la cara posterior podemos observar el tabique interventricular posterior. Y siguiendo la misma arteria coronaria derecha, que se va a posar en la arteria, se va a posar en el tabique interventricular posterior, esta arteria va a denominarse como arteria interventricular posterior, por la localización en donde se encuentra. Ahora, hay un concepto en el cual se utiliza mucho en teoría que es sobre la dominancia. La dominancia, por lo general del corazón, se lo podría conceptualizar como la presencia de la arteria interventricular posterior, porque esta arteria interventricular posterior tiene mucha importancia, ya que no solo irriga gran parte de lo que sería toda los ventrículos, sino que a su vez tiene la salida de muchas ramas marginales. Entonces, por lo general se suele decir que la dominancia es derecha por la arteria interventricular posterior, que a su vez es rama de la coronaria derecha. Ahora, clínicamente hablando, para hacerles la correlación, por lo general en el lado derecho suelen haber muchas más arterias pequeñas. Estas arterias pequeñas que irrigan gran parte de lo que sería el miocardio. Por lo general hay enfermedades como la diabetes o la hipercolesterolemia o la dislipidemia que hacen que los niveles de colesterol, triglicéridos, LDH estén elevados. Entonces, LDL y HDL, uno está elevado y el otro está disminuido. Entonces, estos valores van a hacer que mucho colesterol se encuentre dentro de las paredes de lo que serían los vasos sanguíneos, ocluyendo, obstruyendo todo lo que es la luz de los vasos. Entonces, si un vaso que tenemos es así, y de por sí la contracción de los vasos, la vasoconstricción, hace que la luz disminuya porque aumente la presión, ahora imagínense que hubiera una placa de grasa que está obstruyendo el paso. Y ahora imagínense que esta placa siga estando presente en la constricción, haciendo que la luz, de estar así, esté así de tapada. Entonces solo da este pequeño espacio para que pueda pasar la sangre. Ahora, esto es lo que se conoce como ateroesclerosis, que obviamente es la deposición de placas de ateroma, que es grasa que está en las arterias. Y obviamente esta placa se suele romper, haciendo que se formen coágulos de sangre que se combinan con las placas de ateroma, haciendo que se taponen por completo los vasos, y al taponarse hace que la irrigación ya no sirva, ya no hay flujo sanguíneo. Si ya no hay flujo sanguíneo en un tejido, entonces esa porción muere, que es lo que se conoce como isquemia, posteriormente infarto, lo que se denomina como infarto agudo de miocardio. Entonces, este infarto, que es una isquemia por la obstrucción del flujo sanguíneo, por lo general suele darse en el lado derecho, en la parte posterior.
porque esta relación, a su vez, en la parte posterior, estaría íntimamente en contacto con el diafragma. Por eso es que las personas que sufren de infartos, por lo general, no es que les duele el corazón, se suele irrigar a diferentes, que se suele, ¿cómo se llama? Irradiar el dolor hacia ciertas partes. Por ejemplo, alguno tendrá algún abuelo que ha de haber sufrido algún infarto y nunca se quejó de algún dolor en el corazón, sino que se quejaba de un dolor fuerte en el epigastrio, en el abdomen. O si no, pudo haber dicho que le dolía mucho el cuello o el brazo izquierdo. Esos son estigmas para diagnosticar si una persona tiene infarto agudo. Y por lo general siempre se pregunta cómo es su dieta, porque si ingesta mucha grasa, va a pasar lo que pasa. Entonces, me desvié un poco del tema, pero quería que quede claro esto de la dominancia derecha. Ahora, suele ser codominancia, que esté tanto del lado izquierdo como del lado derecho, cuando existe una anastomosis entre la arteria interventricular posterior y la arteria interventricular anterior. Es decir, que esta rama de aquí sea muy larga y está acá también haciendo que se unan, formando una anastomosis. Ahí es lo que se conocería como codominancia. Pero por lo general la dominancia es derecha. Es derecha. Y si se dan cuenta, la cara posterior, ¿qué es lo que dice aquí? Cara basal y diafragmática. Entonces, ahí tiene mucha relación cuando un paciente se queja de dolor abdominal cuando está sufriendo un infarto. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda con los conceptos de dominancia, coronaria derecha y coronaria izquierda? ¿No? ¿Sí quedó claro en esa parte? Por favor, ¿puedes repetir la última parte? ¿Qué cosa? ¿Puedes repetir lo de la dominancia y codominancia? Ya. La dominancia, para resumirte lo más sencillo, la dominancia va a estarse por la presencia de la arteria interventricular posterior, porque irriga mucha mayor parte del tejido cardíaco, irriga bastantes partes. Y aparte tiene diferentes ramas pequeñitas que van a irrigar mucha mayor parte del tejido. Entonces, por eso se denomina que tiene dominancia derecha. Siempre es derecha, en la mayoría de los casos, pero se llama codominancia cuando la arteria interventricular posterior se une con la arteria interventricular anterior, ya sea porque son muy largas o porque nacieron así. Y cuando se unen, forman una circulación doble, haciendo de que la dominancia ya no sea solo del lado derecho, sino que también sea del lado izquierdo, que es lo que se conocería como una codominancia, porque co viene de en conjunto como cooperación y dominancia porque ya lo van a dominar los dos lados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, en lo que sería una anastomosis, que los que no lo sepan aún, la anastomosis es la unión la conjunción de dos vasos, ya sean arterias o venas. ¿Ahí me hice entender? Sí, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda adicional con respecto a la circulación coronaria? ¿No? Ok, entonces ahora vamos a ir con las venas del corazón. Siguiendo ahora, como ya les mencioné que las arterias se originan de la aorta, las venas se van a originar del corazón mismo. Entonces, sabiendo eso de por medio, ahora sí lo podemos explicar. Aquí nosotros vamos a tener lo que sería, ¿dónde está? Acá. Nosotros vamos a tener lo que sería 4 venas cardíacas. Vamos a tener 4. ¿Cuáles son? La vena cardíaca mayor, o también denominada vena cardíaca magna, que también el doctor Alessandri no le llama como estas dos, la suele llamar como vena interventricular anterior o también vena ascendente anterior. Es para que se confundan y les juegue el mental, pero ya saben cómo los pueden denominar, vena ascendente o vena interventricular anterior. Es lo mismo por la posición, ¿ok? Entonces, esta vena cardíaca magna va a ser la primera vena cardíaca que vamos a tener en el corazón. La segunda vena cardíaca que vamos a tener va a ser la vena cardíaca media, que también se la va a denominar como vena interventricular posterior o vena ascendente posterior.
Luego vamos a tener una vena cardíaca menor y una vena cardíaca posterior. Esas van a ser las 4 ramas que vamos a tener en lo que sería las venas cardíacas, ¿no? Sí. Entonces, vamos a tener la primera vena que vamos a observar va a ser la vena cardíaca magna. La vena cardíaca magna, que es esta de aquí que podemos observar, que tiene, está en el tabique interventricular posterior. Acá la podemos observar también mucho mejor. Es esta vena de aquí, que está cortada. O también esta de acá. Esta vena de aquí la vamos a encontrar. O acá que se ve mucho mejor. No, aquí no se ve bien. Aquí se ve bien. Esta de aquí, la vena cardíaca magna, va a encontrarse en el tabique interventricular anterior. Se va a originar desde el ápex y va a subir en conjunto con la arteria interventricular anterior. Para poder identificarlas, recuerden que las venas son superficiales y las arterias son profundas. Entonces, la arteria interventricular anterior va a estar por debajo de la vena cardíaca magna o vena cardíaca mayor. Y esta de aquí, en vez de irse al lado izquierdo, va a irse hacia el lado derecho. Como pueden observar, va hacia el lado derecho en lo que sería el surco coronario. Sigue su recorrido por el surco coronario y va a llegar hasta esta estructura de aquí, que es lo que se denomina como seno coronario. El seno coronario, también mal llamada la quinta cámara cardíaca, ojo porque se los pueden tomar, la mal llamada quinta cámara cardíaca, va a ser el encargado de recibir, esta cámara va a ser la encargada de recibir toda la sangre desoxigenada, la sangre venosa del propio corazón, no del cuerpo, sino del propio corazón. Y esta sangre va a acumularse en esa pequeña cámara, en ese pequeño espacio, para poder enviar la sangre hacia el atrio derecho. Porque el atrio derecho tiene 3 aportes de sangre: la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Entonces, ya con eso tendríamos a la vena cardíaca mayor. De ahí, nosotros tendríamos en la parte posterior lo que se conocería como la vena cardíaca media. Se origina asimismo del tabique interventricular posterior. Del tabique interventricular posterior. Y esta va a estar por encima de la arteria interventricular posterior. Y va a subir por lo que sería el surco coronario para poder llegar a lo que sería el seno coronario. Entonces ya tenemos que el seno coronario ya tiene 2 aportes: la vena cardíaca magna y la vena cardíaca media. De ahí, nosotros vamos a tener la vena cardíaca menor. Aquí no se puede observar, así que vamos a la diapositiva acá. Aquí nosotros vamos a tener la vena cardíaca menor, esta de aquí, que se va a originar de lo que sería el lado derecho. En este caso, ¿qué ventrículo? No, ¿qué digo? Del ventrículo izquierdo. Se va a originar desde el ventrículo izquierdo esta vena cardíaca menor y va a llegar directamente al seno coronario. Este es el recorrido: ventrículo izquierdo al seno coronario. Y ya por último, la última rama sería la vena cardíaca posterior, que se origina desde el mismo desde el mismo surco coronario. Desde el surco coronario mismo sale la vena cardíaca posterior y llega directo a lo que sería el seno coronario. Entonces, vena cardíaca magna del tabique interventricular anterior. Vena cardíaca media del tabique interventricular posterior. Vena cardíaca menor del ventrículo izquierdo y la vena cardíaca posterior del surco coronario. Y todas van a llegar al seno coronario, desembocan la sangre hacia lo que sería el atrio derecho. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿O sí? Lo último, ¿puedes repetirlo? La vena cardíaca posterior. Sí, ¿a dónde enviaba la sangre? Todas las venas cardíacas llegan al mismo lugar, seno coronario. Las 4 venas, la mayor, la media, la menor y la posterior, todas llegan al seno coronario. Solo difiere su origen es diferente, pero llegan al mismo lugar.
Como te mencioné, la vena cardíaca mayor en el tabique interventricular anterior. Vena cardíaca media, tabique interventricular posterior. Vena cardíaca menor, ventrículo izquierdo. Y vena cardíaca posterior desde el mismo surco coronario. Y todas van a llegar al seno coronario. ¿Aclaré tu duda? Sí, ahí sí. Listo. Entonces, con eso habríamos terminado configuración externa. Ya por último, cabe mencionar que su inervación externa va a estar dada por el nervio vago. El nervio vago va a posarse sobre el pericardio y llegar a la pared cardíaca para poder dar su inervación parasimpática. Y su inervación parasimpática va a estar dada por las funciones de disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir el tono cardíaco, disminuir la fuerza de contracción. La inervación parasimpática en el corazón es la de disminuir. ¿Ok? De ahí tendríamos otra inervación que está dada por el plexo cardíaco, que se va a originar asimismo de los mismos niveles cardíacos, de T4, T5, T6. Entonces, el plexo cardíaco va a encargarse de dar la inervación simpática del corazón. En este caso, la inervación simpática en el corazón va a ser la de aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción, etc, etc. No nos metemos en fisiología con los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, porque eso no compete en anatomía, pero tanto la inervación simpática como parasimpática van a influir en estos receptores para poder tanto aumentar o disminuir la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Pero eso es fisiología. Entonces, con eso terminaríamos configuración externa. ¿Quedó todo claro configuración externa? Disculpe, ¿puedes repetir la diferencia entre surco coronario y seno coronario? No es que hay diferencia, sino que están relacionados. El surco coronario, ¿qué es un surco? Un surco es un camino. Yo lo describiría como un camino en el cual se posan las estructuras. La gente puede caminar por ahí. Entonces, es un camino en el que la gente camina, tal cual. En cambio, el seno coronario ya es, por así decirse, la estructura que se encuentra. Entonces, el surco coronario es todo ese pequeño espacio de forma horizontal que va a estar dividiendo los atrios de los ventrículos. Surco coronario por encima, atrios. Surco coronario por debajo, ventrículos. Y el seno coronario no es un camino, es una estructura, es como un pequeño espacio en el cual va a llegar toda la sangre venosa del propio corazón para poder enviar toda esta sangre que se acumula hacia el atrio derecho. Por eso es lo que les mencionaba, el atrio derecho tiene 3 aportes de sangre: vena cava superior, vena cava inferior y el mismo seno coronario. ¿Ahí aclaré tu duda? Sí, o sea, en esta imagen que estás mostrando ahorita, el surco coronario sería como que esa extensión horizontal como que es más delgada y luego se hace como que un poco más grande. Pero podríamos... Mira, aquí te muestro. Mira, este es el seno coronario, ¿verdad? Esta bombita, este pedazo achatado de carne. Y el surco coronario es este caminito. Si te das cuenta cómo se queda marcado. Ya, todo este caminito es el surco coronario. No es una estructura, sino es un camino, es un camino. Si te das cuenta, es un camino. Está bien marcado. En cambio, el seno coronario ya es una estructura. Ya tiene, ya está gordita, ya se lo puede tocar, se cambia su disposición. Si se llena de sangre, se abomba. Si no tiene sangre, se contrae. ¿Sí se dan cuenta las diferencias? Surco es un camino, el seno es un espacio, es una cavidad. Por tanto, no podríamos decir que el seno coronario como está, podría encontrarse como que en el surco coronario. No es que podría, el seno coronario está en el surco coronario. Okay. Solo que se llama
como en la estructura, ustedes recuerden que todo surco o cisura, por lo general, adopta el nombre de la estructura que se va a posar ahí. Un ejemplo de eso es qué sé yo, les puedo decir que en la médula espinal nosotros tenemos un surco, una cisura que se llama cisura espinal anterior. Y eso se llama porque ahí se va a posar la arteria espinal anterior. En este caso, se llama surco coronario por la presencia del seno coronario. Así como se llamaría, por ejemplo, la estructura Juanito de los Palotes, el surco se va a llamar surco Juanito de los Palotes, porque Juanito de los Palotes se encuentra ahí. ¿Me hice entender? Sí, gracias. Ok, entonces con eso ya habríamos terminado configuración externa y ahora tenemos un break pequeño de 5 minutos. Voy a ir a tomar agua. Ya ven.
Bueno, ya volví. Ya vuelvo a compartir pantalla. Ahora sí. Antes de iniciar configuración interna, ¿a alguien no le quedó claro alguna cuestión de lo que sería em, configuración externa? ¿No? Bueno, pues voy a suponer que todo quedó claro. Entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre configuración interna de las cámaras cardíacas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el lado derecho siempre será el lugar donde tenemos muchas más estructuras comparado con el lado izquierdo. Entonces, en la importancia teórica, vamos a tener los que serían las cosas con epónimos, las estructuras con epónimos, porque el doctor Alessandri las sabe tomar por lo general. Ya en cuestión práctica, por lo general, los doctores le saben tomar, en cambio, lo que sería las válvulas, los componentes de las válvulas, tanto valva, cuerda tendinosa y músculo papilar. Uy, espera un momento. Hola, buenas noches. Ya. Entonces, vamos a tener primero, la primera parte que vamos a poder estudiar va a ser el ventrículo, que digo, el atrio derecho. Entonces, el atrio derecho nosotros lo vamos a poder observar en acá. A ver. Entonces, el atrio derecho, primero vamos a tener esta visión de aquí. Este es el órgano feo que tenemos en nuestra poderosa universidad. Entonces, primero vamos a ver desde la llegada de las grandes estructuras, ¿no? Vamos a hacer la comparación tanto en el esquema como en el órgano que tenemos aquí, en la facultad. Entonces, primero vamos a tener que el corazón, vamos a tener tanto endocardio, miocardio y epicardio, ¿no? En este caso, vamos a tener endocardio, que es toda la porción lisa que va a recubrir la cámara cardíaca por dentro. En cambio, en la porción externa nosotros vamos a tener el miocardio, que es más rugoso. Entonces, la división que podemos observar aquí es que existe una porción rugosa correspondiente al miocardio y una porción lisa correspondiente al endocardio. Entonces, entre la porción rugosa y la porción lisa vamos a tener una zona de transición de este epitelio, que se va a denominar como zona de transición. Esta zona de transición llamada cresta terminalis. La pueden observar, cresta terminalis. ¿Ok? Cresta terminalis. La vamos a poder encontrar específicamente en toda la porción superior de la cámara cardíaca. En este caso sería el atrio derecho. De aquí podemos observar este agujero prominente sería la desembocadura de la vena cava superior. Y acá, en esta imagen de acá, la podemos observar claramente. La vena cava superior, cómo desciende la sangre. Ahora, en esta vena cava superior nosotros podemos observar justo aquí la cresta terminal, ¿verdad? Porción rugosa, porción lisa. Entonces, aquí estaría la cresta terminal, pero justo eh, superolateral a lo que sería la desembocadura de la vena cava superior, nosotros vamos a tener aquí el nodo sinusal o también llamado nódulo de Casey-Flack. Este es lo que sería el marcapasos natural del corazón, que maneja unas frecuencias de entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, esta es la primera parte del sistema cardionector. De ahí, ¿qué otras estructuras vamos a poder observar? Tenemos que aquí, dentro de las cámaras cardíacas, vamos a tener los músculos pectíneos, que van a estar recubriendo asimismo las cámaras del corazón. Vamos a poder observar esta pequeña estructura sobrelevada, que es lo que se denominaría como la orejuela, o ahora llamada aurícula. De ahí, siguiendo el recorrido, vamos a tener en la parte inferior del atrio derecho la llegada de la vena cava inferior. Entonces, hay algo que me gustaría preguntar para ver si tienen los conceptos claros o no. ¿Qué estructura tienen las venas?
¿Alguien sabe qué tienen las venas? ¿No? ¿Cómo que estructura? ¿Qué es lo que hace que la sangre venosa desde los miembros inferiores ascienda hacia el corazón? Tienen Las válvulas. Correcto, tienen válvulas. Y obviamente, estas válvulas son las encargadas de empujar la sangre desde abajo hacia arriba. Estas válvulas, como ya lo mencionaron ustedes, van a estar en reposo. Una persona en reposo, las válvulas van a estar completamente abiertas, es decir, fluye la sangre de forma adecuada sin ningún problema e inconveniente. En cambio, cuando una persona está en bipedestación, es decir, está parado, las válvulas van a estar unas cerradas y otras abiertas, porque el impulso que van a generar estas válvulas va a ser de que la sangre va a enviarse hacia arriba y las válvulas de abajo se cierran para que las válvulas de arriba se abran. Es decir, se cierra abajo y se abre arriba. Y luego cuando la sangre ya subió, las válvulas de acá arriba se cierran para abrirse las demás arriba. Y las de acá se abren. Entonces es como una abierta, una cerrada, una abierta, una cerrada. Se van intercalando porque tienen que enviar la sangre hacia arriba. Obviamente, la enfermedad de estas válvulas es lo que se conoce como trombosis venosa profunda y trombosis venosa superficial. Pero la importancia de estas válvulas es que la vena cava superior, como la sangre viene de arriba hacia abajo, no necesita válvulas, porque la sangre cae por la fuerza de la gravedad, de 9.8 metros por segundo al cuadrado. En cambio, las venas vienen desde abajo hacia arriba por medio de las válvulas. Entonces, la vena cava inferior que podemos observar aquí tiene una válvula porque tiene que enviar la sangre hasta el atrio derecho. Y esta válvula se va a denominar como la válvula de Eustaquio. ¿Ok? Válvula de Eustaquio. Inmediatamente al lado de la desembocadura de la vena cava inferior vamos a tener otro agujero de importancia, que se va a denominar como el seno coronario. Y el seno coronario, si se dan cuenta, aquí es donde va a estar el seno coronario enviando la sangre venosa hasta esta cavidad. Y va a tener asimismo otra válvula. Esta válvula es la que se conoce como la válvula de Tevesio. Esta válvula de Tevesio es muy importante porque va a ser parte de otra macroestructura. Entonces, dejando esa macroestructura de lado por un momento, vamos a hablar ahora de este agujero, este círculo que nosotros podemos observar aquí. Este círculo o agujero que podemos observar aquí es lo que se denomina como la fosa oval. La fosa oval en la embriología tenía mucha importancia ya que marcaba la comunicación interauricular que se ejercía dentro del feto. Como nosotros no teníamos sangre oxigenada de nuestro propio cuerpo, sino que la recibíamos de parte de nuestra madre a través de la placenta por el cordón umbilical, entonces no necesitábamos como tal mucha oxigenación. Aproximadamente teníamos el 50% de la oxigenación. Esa era nuestra saturación en ese tiempo. Pero al momento del nacimiento, por lo general nosotros lloramos, ¿no? Lloramos y damos el primer respiro. El oxígeno que tenemos en nuestro ambiente está compuesto de diferentes gases nobles, que si tenemos el nitrógeno, tenemos helio, tenemos un pocotón de gases, ¿no? Entonces, aproximadamente el 26% de oxígeno es lo que nosotros estamos respirando, pero el otro 70 y tanto por ciento está compuesto en su gran mayoría de nitrógeno. Entonces genera una mayor presión a nivel de la ley de los gases. Entonces, cuando nosotros respirábamos, esta presión entraba con mucha fuerza, haciendo que todo se oxigene. Entonces, generaba un impulso tan grande en el lado izquierdo que el atrio izquierdo empujaba la sangre con fuerza hacia el tabique interauricular, haciendo que esa comunicación que teníamos entre las aurículas, que era la fosa oval, quede completamente sellado. Y luego se cicatrizó y se reparó el tejido, dejando como ese remanente embriológico. Eso es la fosa oval. Y lo que lo rodea es lo que se conoce como el limbo de la fosa oval, también denominado anillo de Vieussens. Aquí lo tengo escrito, Vieussens con doble S. El anillo de Vieussens. Luego,
¿Qué es lo que redireccionaba esta sangre embriológicamente hacia la fosa oval? Es lo que nosotros conocemos como el tendón de Todaro, que es esta estructura de aquí que estoy marcando. Aquí lo podemos observar y acá en nuestro querido órgano de nuestra poderosa universidad es este órgano aquí, este pincho de aquí. Este es el tendón de Todaro. El tendón de Todaro era el camino que hacía que la sangre fluya hacia la fosa oval. Si se dan cuenta, fosa oval, esto que estoy marcando aquí es el limbo de la fosa oval o anillo de Busens. Y esto es el tendón de Todaro que redireccionaba la sangre. Y en este órgano podemos observar aquí la entrada de la vena cava inferior, la válvula de Eustaquio y acá el seno coronario con su válvula de Tevesio. Válvula de Tevesio, seno coronario, vena cava inferior, válvula de Eustaquio. Entonces, tendón de Todaro. Entonces, el tendón de Todaro también es parte de otra macroestructura que vamos a formar. Ya tenemos dos componentes. Tenemos el tendón de Todaro y la válvula de Tevesio. ¿Qué otra estructura vamos a encontrar en el atrio derecho? Vamos a tener aquí esta porción prominente que es lo que se denominaría como válvula. En este caso, válvula tricúspide. Y me gustaría que, por favor, disculpen las molestias, me esperen un ratitito porque mi hermano pequeño está en el baño. Entonces, ya regreso. Disculpen la demora, ya volví. Ahora sí, continuando donde me quedé, entonces, en el corazón nosotros vamos a tener asimismo válvulas, ¿no? Vamos a tener dos tipos de válvulas. Las dos tipos de válvulas van a ser las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas o también denominadas como válvulas semilunares. Las válvulas auriculoventriculares van a ser dos. La válvula tricúspide y la válvula bicúspide, también denominada como válvula mitral. Y las válvulas sigmoides o semilunares también se denominan como válvula aórtica y válvula pulmonar. Todas estas válvulas van a estar entre diferentes cavidades, ¿no? Como dice el nombre, por ejemplo, la aórtica y la pulmonar va a encontrarse la válvula aórtica en la entrada de la aorta y la pulmonar va a encontrarse en la entrada del tronco pulmonar. Entonces,
La diferencia, en cambio, con la tricúspide y la bicúspide es que una tiene 3 cúspides y la otra tiene 2 cúspides. ¿Qué quiere decir esto de cúspide? Pues todas las válvulas, tanto las auriculoventriculares como las sigmoides, tienen 3 valvas. Una valva es, aquí tenemos una válvula y esto es una valva, otra valva y otra valva. Es como la porción que se encarga de abrirse y cerrarse en conjunto para que la sangre fluya o se quede atrapada. Entonces, estas valvas, todas van a tener esta compostura, ¿no? Esta composición de 3 valvas, la tricúspide, la aórtica y la pulmonar. Pero la excepción a la regla es la válvula mitral, por eso también se denomina bicúspide, porque solo tiene 2 valvas. Y esta forma de las valvas hace referencia a la mitra que tienen los arzobispos del Vaticano. Para que tengan una idea mejor, mitras, arzobispos, mitras arzobispal. Así es la forma. Si se dan cuenta, esta forma que tiene de 2 valvas. Por eso es que se la denomina válvula, válvula mitral. Entonces, la válvula mitral tiene 2 cúspides, es decir, 2 valvas. En cambio, la tricúspide tiene 3 valvas, al igual que la aórtica y la pulmonar. Entonces, esa es la diferencia entre las válvulas. La válvula tricúspide la vamos a encontrar comunicando el atrio derecho con el ventrículo derecho. La válvula bicúspido mitral la vamos a encontrar comunicando el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Por eso se denomina aurículo ventriculares o atrioventriculares. Y las sigmoideas, bueno, se encuentran en los grandes vasos, en la aorta, en la aórtica, y la pulmonar en el tronco pulmonar. Entonces, ya dando esa definición, sabemos que esta es la válvula tricúspide porque estamos en el atrio derecho. Entonces, la tricúspide tiene 3 valvas. Una anterior, una valva posterior y una valva septal. Septal viene de septum, que viene de pared en latín. Entonces, ya con esto tendríamos los 3 componentes para poder identificar lo que correspondería una macroestructura que mencionamos con anterioridad, que se denominaría como el triángulo de Koch, formado por el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio del seno coronario y la valva septal de la válvula tricúspide, formando así el triángulo de Koch. Si se dan cuenta, tendón de Todaro, el azul, el naranja, válvula de Tevesio, y la valva septal de la válvula tricúspide, el te escupo. La mnemotecnia sería te adoro, te beso, te escupo. Te adoro, tendón de Todaro. Te beso, válvula de Tevesio. Y te escupo, válvula tricúspide, valva septal. Entonces, formando el triángulo de Koch, que en su interior vamos a tener el nodo aurículo-ventricular, que es este pincho amarillo. Este nodo aurículo-ventricular tiene otro nombre, que sería también el de Ashok-Tawara. El nódulo de Ashok-Tawara o aurículo ventricular es el segundo componente del sistema cardionector. Y este componente va a encargarse de manejar frecuencias cardíacas de entre 40 y 60 latidos por minuto. Entonces, ya con eso terminaríamos lo que sería atrio derecho. Ahora sí, vamos a hacer un repaso de las estructuras. Vena cava superior, cresta terminal, a este nivel el nodo sinusal, fosa oval, limbo de la fosa oval o anillo de Busens, tendón de Todaro, vena cava inferior, válvula de Eustaquio, seno coronario, válvula de Tevesio, válvula tricúspide, valva posterior, valva anterior, valva septal y formando los límites, el triángulo de Koch con el nodo aurículo ventricular. Con eso terminarían, y aquí podemos observar estos músculos aquí que se denominarían como los músculos pectíneos. Y con eso terminaríamos atrio derecho. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda?
¿No? Bueno, entonces vamos ahora con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, nosotros aquí podemos observar otras estructuras. Primero vamos a seguir con la continuación de la válvula tricúspide. En este caso, ya mencionamos que tenemos valvas, ¿verdad? Valva posterior, valva anterior y valva septal. Entonces, cada valva va a estar conectada con una cuerda tendinosa y cada cuerda tendinosa va a estar conectada con el músculo papilar del ventrículo. Entonces, siguiendo ese concepto, tendríamos que la valva septal tiene cuerdas tendinosas que se conectan al músculo papilar. Entonces, cada estructura tiene un nombre. Estas cuerdas tendinosas se van a denominar como cuerdas tendinosas de la valva septal de la válvula tricúspide. Músculo papilar de la valva septal de la válvula tricúspide. Y asimismo con anterior y posterior. Cuerdas tendinosas de la valva anterior de la válvula tricúspide y músculo papilar de la valva anterior de la válvula tricúspide. Las de acá posteriores, asimismo, cuerda tendinosa y músculo papilar. Cuerda tendinosa de la valva posterior de la válvula tricúspide y músculo papilar de la valva posterior de la válvula tricúspide. Entonces, justo por encima de estas estructuras de las valvas y las cuerdas tendinosas, vamos a tener una cresta bien marcada que se va a denominar como la cresta supraventricular, porque la vamos a tener en el ventrículo derecho, justo en la parte de encima, por la desembocadura de la válvula tricúspide. Y esta cresta supraventricular también se la denomina como el espolón de Wolf. Espolón de Wolf, como lobo en inglés. Espolón de Wolf. Espolón de Wolf, cresta supraventricular. De ahí, siguiendo el septum, es decir, el tabique interventricular anterior, vamos a ver que tenemos la salida de un músculo de segundo orden. Este músculo de segundo orden dispuesto en bandas o puentes. Y aquí quiero retomar parte del sistema cardionector. Si bien se acuerdan, tenemos nódulo sinusal y nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces, del nodo auriculoventricular va a enviarse fascículos a través del tabique interventricular. Va a denominarse esta estructura del sistema cardionectar como fascículo auriculoventricular o también llamado haz de His. Este haz de His o fascículo auriculoventricular tiene a su vez diferentes fibras. Estas fibras se van a llamar fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje en conjunto con el haz de His van a tener una frecuencia cardíaca de aproximadamente 30 latidos por minuto e incluso inferior. Por eso es que una persona, si sufre infartos constantemente y se destruyen el nodo sinusal y el aurículo ventricular, lo más probable es que necesite un marcapasos artificial, porque no va a poder estar vivo con una frecuencia cardíaca de 30. Va a estar con inestabilidad hemodinámica y un pocotón de sintomatología. Entonces, este haz de His con fibras de Purkinje va a tener dos ramas, rama derecha y rama izquierda. La rama izquierda va a estar en toda la pared del ventrículo izquierdo y la rama derecha la vamos a tener justo saliendo por este músculo de segundo orden. Este músculo de segundo orden va a denominarse como la banda moderadora o también llamada trabécula septomarginal. Banda moderadora o trabécula septomarginal. Y aquí, en este corazón, la pueden observar. Siguiendo el septum, justo aquí, esta pequeña banda de aquí es la banda moderadora. Banda moderadora o trabécula septomarginal. ¿Cuál es su contenido? Y esto les va a preguntar en la lección lo más probable. Es la rama derecha del haz de His. Rama derecha del haz de His en la banda moderadora o trabécula septomarginal. Cualquiera de esos nombres se los puede tomar. De ahí, siguiendo el recorrido, tenemos que en el tabique vamos a llegar hasta lo que sería la entrada del tronco pulmonar, que es este pincho amarillo de aquí. Y la pueden observar también en esta imagen de acá. Es esta porción de aquí. Esta porción de aquí es lo que se conoce como infundíbulo o también llamado cono arterioso. ¿Cuál es su definición? Infundíbulo cono arterioso es la entrada a la desembocadura del tronco pulmonar. Esa es su descripción. Y
Por consiguiente, vamos a tener el tronco pulmonar aquí con su válvula sigmoidea pulmonar. La válvula sigmoidea pulmonar, vamos a observar aquí que tiene 3 valvas asimismo, pero las valvas de la válvula pulmonar y la aórtica las vamos a estudiar ya al final. Entonces, de aquí ya la sangre se va a enviar por el tronco pulmonar a través de la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda para que se pueda oxigenar en el pulmón y van a regresar a través de las venas pulmonares. Entonces, ¿quedó claro el lado derecho o alguien tiene alguna duda? ¿Quedó claro? Sí, no, no, sí. ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. Ahí es que ya me asusté. Bueno, entonces ya prosigo. Entonces, ya el lado derecho terminamos. Ahora vamos a ir al lado izquierdo, que es mucho más sencillo. Entonces, en el lado izquierdo nosotros vamos a tener el atrio izquierdo, ¿no? La llegada de las 4 venas pulmonares. 2 venas pulmonares superiores, 2 venas pulmonares inferiores. 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar superior izquierda. Vena pulmonar inferior derecha, vena pulmonar inferior izquierda. Entonces, estas 4 venas que las podemos observar acá. eh, Justo, déjenme observar, déjenme ver. Creo que tenemos aquí la otra imagen. Espérense. Justo aquí, en esta imagen. Espérense. Aquí está, miren. Justo aquí se ven la llegada de las 4 venas. Vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar superior derecha y vena pulmonar inferior derecha. Estas 4 venas llegan al atrio derecho y van a enviar la sangre ya oxigenada. Estas son las únicas venas del cuerpo que llevan sangre oxigenada. Entonces, ¿qué otra estructura vamos a poder encontrar aquí? El otro lado de la fosa oval. Esta es lo que se conoce como la ventana oval, también llamada válvula de Parchapé. De ahí no tenemos más estructuras en el lado izquierdo del aurículo, del atrio izquierdo. De ahí ya seguiríamos con la válvula mitral. En este caso, la válvula mitral tiene 2 valvas, una anterior y una valva posterior. Y asimismo tiene cuerdas tendinosas y músculo papilar. Cuerda tendinosa de la valva anterior de la válvula mitral y músculo papilar de la valva anterior de la válvula mitral. Y esto de acá, estas cuerdas tendinosas de la parte posterior se llamarían cuerdas tendinosas de la valva posterior de la válvula mitral y músculo papilar de la valva posterior de la válvula mitral. Y con eso terminaríamos ventrículo izquierdo. Ya de ahí la sangre se envía a través de la aorta por la válvula aórtica. Entonces, ¿cómo está compuesta las válvulas aórticas y las pulmonares? Primero, desde la parte externa hacia adentro, vamos a observar que tienen un anillo fibroso, un anillo fibrocartilaginoso prácticamente, que obviamente al tener fibrocartílago se puede calcificar. Entonces, la aorta se puede calcificar, algo que se conoce como estenosis por calcificación aórtica. Entonces, de ahí, siguiendo, tenemos las valvas, ¿no? Y luego, rodeando cada valva, vamos a tener algo que se conoce como lúnula. Y entre cada valva vamos a tener algo que se conoce como seno. Lo que une cada valva se denomina seno. Lo que rodea cada valva se denomina lúnula. Y dentro de estos senos y lúnulas vamos a tener unos nódulos que tienen aproximadamente el tamaño de un frejol. Es súper chiquitito. Entonces, estos nódulos van a encargarse de la apertura y cierre de estas válvulas. Entonces, ¿cómo sabemos que es aórtica y pulmonar? Pues aquí existe una mnemotecnia. El ppm triple A. ppm triple A. ¿Por qué tienen esta mnemotecnia? Pues primero vamos con el ppm. P de pulmonar. La segunda P viene de posterior, porque
En la válvula pulmonar tenemos una valva anterior y dos valvas posteriores. Valva posterior izquierda y valva posterior derecha. Entonces ahí viene la segunda P. Y la M viene por los nódulos. Estos nódulos tienen un nombre en particular, se denominan nódulos de Morgagni. Los nódulos de Morgagni, que son los nódulos pulmonares, que vamos a encontrar en la válvula pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos? Pulmonar, dos posteriores, Morgagni. Y en el aórtico vamos a tener la misma estructura, solo que las valvas cambian. Vamos a tener dos valvas anteriores, valva anterior izquierda y valva anterior derecha. Vamos a tener solo una valva posterior, entonces tenemos la primera A de aórtico, la segunda de anterior y la tercera A viene por los nódulos. En este caso tendría sentido que se denominen nódulos aórticos, pero su otro nombre es nódulos de Arancio. Nódulos de Arancio. Y con eso terminaríamos lo que sería la configuración interna del corazón. Y ya con eso habríamos terminado la clase del día de hoy. ¿Quedó todo claro? Repetir lo último que dijiste. Es Que que lo de se me cortó. Es que no sé el, exactamente qué era porque se me cortó, entonces no entendí el, bien. el ppm triple A. Sí, sí, el que estaba señalando. Me salía, pero me salía todo entrecortado. Ah, ya. El ppm viene de pulmonar posterior y Morgagni, porque la válvula pulmonar tiene dos valvas posteriores y los nódulos se denominan nódulos de Morgagni. Y el triple A viene de la válvula aórtica, porque tiene dos valvas anteriores y una posterior, y tiene los nódulos que se denominan nódulos de Arancio. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí. Listo. Ahora sí, con eso habríamos terminado la clase del día de hoy. Y voy a parar la grabación. Listo. Bueno.